Ahí veo que estamos, hola, Abril. Ahí veo que también estamos, cuántas cosas se ven. Buenos días. Voy a ir colocándoles una imagen para que vayamos pensando algunas cositas, ¿dale? Buen día. Ahí tendría que ir apareciéndoles. ¿Se ve una imagen de un samba distinto? ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, vayamos pensando un poquito en esta imagen, ¿dale? Vayamos pensando qué significa, qué puede querer decir, si lo entendemos, si no lo entendemos. Les voy a mostrar esta imagen y les voy a mostrar también de dónde sale esta imagen. ¿Van a leer el texto? Sí, profe. Bueno, vayan leyéndolo. Siguen sumándose compañeros y compañeras y también se siguen sumando a través del YouTube, así que les damos la bienvenida a quienes se suman por el Meet y a quienes se suman por YouTube. Buen día Valentina, Angie,
No pudiste leer, Fátima, ahí lo vuelvo a colocar. Y si bueno, igual, ahora, ¿no se escucha? No, no se ve la imagen. No, la saqué. Ahora volvemos a la imagen. Buen día. Llegamos a la mitad. No pasa nada. Ahora vamos a comentarla entre todos. Buen día, Trinidad. Nacho, buen día. Hola, Melina. Vamos a pedirle a los compañeros que se vayan sumando, sino que vayan directamente por el YouTube, ¿sí? Pueden mandar mensajitos por los grupos para que quienes se sumen lo hagan directamente ya a través de YouTube y vamos a trabajar con los dos en paralelo, así que no se preocupen, vamos también levantando comentarios por YouTube. Exacto, ahí Seba dice, recuerden que estamos en vivo por YouTube, dice Sebastián. Vuelvo a colocar la imagen. La imagen y el texto, en realidad. Lo que no veo en el YouTube es que se vea mi carita en algún lugar. Hola, buen día. Sí, esperar un poquito, pero sí se ve yo por lo menos lo estoy viendo. ¿Sí? O Estoy sea que viendo. no puedo sacar mocos y esas cosas. Tratar de no hacerlo, sí. Sería conveniente. Sería conveniente. Bueno, si tengo una lechuga en el diente, también me avisan. Bueno, siendo las 11:05, si les parece, vamos empezando, ¿sí? Ahora ya inmediatamente vamos a volver, ¿sí? Sobre este tatuaje, ¿sí? Y también sobre esta imagen, ¿sí? Esta imagen que estuvo circulando sobre todo en el fin de semana, los primeros días de esta semana, ¿sí? A ver qué nos significa, si nos significa algo. Mírenla, obsérvenla bien, qué tiene, qué pueden identificar, qué rasgos identifican. Tomen nota para no olvidarse. Si les dice algo, si quizás les resulta como completamente incomprensible. Porque, vamos acá, la idea entonces de la clase de hoy, ¿sí? Es volver sobre los temas de esta unidad 1, ¿sí? Preguntarnos sobre el carácter científico de las ciencias sociales y seguir insistiendo en lo que son nuestros puntos de partida, es decir, cómo desde nuestra cátedra vamos a proponer, pensar, ¿sí? El mundo social. Para eso, entonces, un rápido repaso, ¿sí? Por nuestro programa. Como decía Seba la semana pasada, es importante siempre que tengamos a mano el programa y que prestemos atención sobre todo a los conceptos centrales, ¿sí? A lo que es la bibliografía obligatoria de cada unidad y también a lo que es la bibliografía ampliatoria, que en el caso de esta unidad 1
Esta semana varias comisiones estuvieron, esta semana y la semana pasada, varias comisiones estuvieron también trabajando sobre la bibliografía ampliatoria, ¿sí? Muchos fueron al texto de Vincent Márquez, ¿sí? Ese texto que se llama No es natural, que les proponíamos también leer y discutir desde lo que es nuestro texto obligatorio, que es una invitación a pensar lo social, que es un material elaborado por la cátedra. Y también vamos a hacer algunas referencias a los otros textos de la bibliografía ampliatoria, sobre todo al texto de Bourdieu, ¿sí? Que se llama Una ciencia que incomoda, y vamos a preguntarnos, ¿sí? Si sirven para algo las ciencias sociales, que es la pregunta que se hace Alejandro Grimson en lo que fue una intervención más bien, ¿sí? A raíz de un comentario que en su momento hiciera quien era ministro de Ciencia, Nino Barañao, que dijo que las ciencias sociales eran teología, ¿no? Como que no eran una ciencia, ¿sí? Y a partir de eso, Grimson se pregunta ¿para qué sirven las ciencias sociales? Y sobre todo, si tienen que servir para algo, ¿sí? Si es una necesidad, digamos, y cuál sería la posible utilidad, ¿no? de las ciencias sociales. Antes de meternos entonces con volver sobre los conceptos centrales que les anticipo, hoy lo que vamos a hacer en la primera parte de la clase es volver a insistir sobre esta distinción entre lo que es la teoría social y el sentido común, esa batalla, ¿sí? Que decía Sebastián que se da entre las ciencias sociales y el sentido común. Vamos a también ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con la idea del pluralismo metodológico, que es otro de los conceptos centrales de nuestra unidad, y a partir de esta imagen también volver de la imagen de Samba, quiero decir, volver sobre esas características que nosotros le damos al mundo social, ¿sí? Antes de comenzar, entonces, un breve repaso por nuestro cronograma, ¿sí? ¿Qué hicimos hasta ahora y cómo seguimos? Nosotros iniciamos las clases hace unas 2 semanas, hoy estamos en el viernes 23, este cronograma, aclaro para quienes lo cursan la materia de manera cuatrimestral, no está contemplando, ¿sí? El hecho de que ustedes tienen clases martes y viernes, o como han distribuido en la comisión con Beatriz Escudero, con la docente de la comisión cuatrimestral, algunos tienen encuentro los martes, otros tienen encuentro los viernes, ¿sí? Lo que me interesa que reparen es que hoy sería nuestra última clase teórica sobre lo que es la unidad 1. La idea es que entre hoy a la tarde, quienes tienen hoy clase a la tarde, y el martes próximo estemos dando cierre a esta primera unidad de la materia, porque luego tenemos 2 feriados. El viernes que viene es un feriado provincial, ¿sí? Y el día 4 de mayo también es feriado porque es el aniversario de nuestra universidad. Entonces, recién nos vamos a volver a encontrar el viernes 7 de mayo, donde ya vamos a estar dando inicio a la segunda unidad de nuestra materia, que van a ver, como decía también Sebastián en una de las clases grabadas, nuestra materia se organiza en torno a preguntas, ¿sí? Y la idea de estas preguntas es poder contrastar de alguna manera cuáles son nuestras primeras respuestas, ¿sí? Intuitivas, desde el sentido común, al inicio de la materia, y después ver si podemos o bien dar unas respuestas más precisas, o también generar nuevas preguntas, ¿sí? Porque decimos que la ciencia es un juego, ¿sí? O un juego que avanza con preguntas, ¿sí? A medida que vamos haciendo preguntas cada vez más refinadas, más informadas conceptualmente, que podemos ir precisando mejor esas preguntas, es como vamos progresando. Entonces, ¿qué sería importante que reparáramos? En que
aprovechemos esa casi semana entera, digamos, que no vamos a tener de clases, o sea, que no vamos a tener clases ni el viernes ni el martes de la otra semana, para que todos nos pongamos a punto con las actividades de la unidad 1, con los textos de esta unidad 1, con los foros que se van proponiendo en cada una de las comisiones, cuestión de que el viernes 7 podamos dar inicio todos juntos a la unidad 2, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario de orden más organizativo que quieran que hagamos? Acá, por ejemplo, estoy viendo que Laura se está sumando, Laura Rojas, que recién se pudo sumar a los grupos. Bueno, bienvenida Laura, no pasa nada. Como decimos, aprovechemos esos días de feriados para ponernos al día. Y lo que es fundamental, y que lo comentábamos con algunos estudiantes que se comunicaban por mail y que contaban sus dificultades para ponerse al día, o que no van a poder asistir a todas las clases, que tomen contacto con otros estudiantes. Nosotros estamos para acompañarlos, obviamente, pero va a estar buenísimo que ustedes puedan empezar a tener contacto entre ustedes y a pasarse los apuntes de clase, a mandarse audios contando qué es lo que hicimos y qué es, digamos, lo que queda por hacer, ¿sí? Muchas veces las preguntas que a veces nos hacen a nosotros es mucho más interesante que las compartan entre ustedes y que de alguna manera podamos ir generando grupos de estudio, así sea a la distancia, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? Como digo, estoy viendo por acá lo que aparece en el chat del YouTube, pero si alguno que está en el Meet quiere decir algo, habilita su micrófono y pregunta o comenta. Hola, profe. Sí, buenas. Yo le quería consultar, perdón si a esta altura, pero si la bibliografía ampliatoria está en el aula virtual. Sí, está también subida en el aula virtual la bibliografía ampliatoria y van a encontrar también un texto que en realidad está propuesto para las unidades que siguen, sobre todo, que es un texto de Portantiero, que lo encuentran también como propuesta de actividad en esa guía que, insisto, es optativa, ¿sí? Que es la guía para despabilar lectores. Ahí van a encontrar que hay preguntas sobre el texto de Portantiero, así que ya subimos también ese texto, será disponible también en el aula virtual. Gracias. Bien, ahí Laura dice, bueno, me voy a poner al día con mis compañeros. Carla, buenísimo, si encontraste que el aula estaba llena, vamos por acá. Quiero que sepan que hay cosas hay problemas que son comunes a esta virtualidad y que también lo teníamos en el momento de la presencialidad. Digo, para que sepan, nosotros siempre tenemos vean que estamos compartiendo con compañeros y compañeras de distintas carreras, con lo cual nuestra cátedra es muy numerosa. Con lo cual esto de no encontrar lugar en el aula es algo que pasaba en la presencialidad y que también nos pasa en la virtualidad, pero bueno, nos vamos dando mañas, ¿sí? Para poder encaminarlo. ¿Alguna otra duda de orden más organizativo que quieran comentar? Las clases sí, Alfredo, las clases quedan grabadas, ¿sí? Las vamos subiendo cuando terminan esta clase que estamos haciendo ahora por Meet y por YouTube, van a quedar también disponibles. Acá Fiorella dice, estoy un poco perdida con la entrega de los trabajos, ahora para esta clase que viene hay que entregar alguno o tenemos tiempo hasta el 7 para entregar todos. Bueno, en ese caso va a depender de cada comisión, Fiorella, ¿sí? Cada docente de cada comisión de práctico le va a plantear, ¿sí? Si posponemos la entrega para el 7 o solicitamos la entrega de alguna actividad antes. Tengan en cuenta que así como
van a tener esos 2 trabajos prácticos en la unidad 1. En algunas comisiones establecimos uno de los 2 como obligatorio. Es muy importante, sobre todo, también que participen en los espacios de los foros, ¿sí? Y con eso también una cosa que resaltaba Natalia Barrio Nuevo en la comisión 1, que tiene que ver con ir respondiendo, ¿sí? Sobre el mismo hilo, ¿sí? Del foro, o sea, no crear un tema nuevo, sino digamos, ir respondiendo también a través de lo que van compartiendo otros compañeros. Quiero decir, si nosotros hacemos una consigna y preguntamos algo, no es para que cada uno simplemente copie y pegue su respuesta, sino que la idea es que podamos a través del foro ir teniendo un diálogo. Entonces está bueno retomar lo que otros compañeros ya fueron diciendo previamente para que podamos, digamos, llegar todos a una respuesta como más sólida, ¿sí? Bueno, buenísimo, Fiorella. Entonces sí, son esas cuestiones las que vamos resolviendo más en el interior de cada una de las comisiones. Bueno, nos metemos entonces, si les parece, en esta pregunta acerca de el estatus científico de la sociología y de las ciencias sociales en general, ¿sí? La primera pregunta que les quería formular es cuáles son las características, ¿sí?, que debe tener un conocimiento para ser considerado ciencia, ¿sí? ¿Qué les parece? Por ejemplo, el esoterismo, ¿sería una ciencia? No, ¿Por qué? Hay una compañera que dijo porque no, se escuché un considera que no. está por fuera de la práctica científica, o sea, de la metodología y de la sistematicidad científica. Bien, ahí no puedo ver los nombres de quienes hablan, pero ahí la compañera dice algo en relación a la metodología. Perfecto. Que va a ser ¿Puede ser que deba importante. tener un objeto de estudio? Bien, también vamos a ver esta cuestión del objeto de estudio, exacto, porque de hecho la pregunta siguiente, que de alguna manera ya están respondiendo, es ¿qué distingue? Sí, se lee Renzo por ahí también. ¿Qué distingue a una disciplina de otra? Y acá la compañera ya está introduciendo esto, que es que vamos a ir estableciendo diferencias entre una ciencia y otra a través de cuál sea, ¿sí?, su objeto de estudio. Debe ¿Sí? tener un método científico claro, ¿no? También. Tener un método tiene que ver con esto que decía la compañera de la metodología, un método científico claro. Bien, bien. Acá Bárbara dice, veo que trabajo social tiene similitudes en lo que es problematizar y reconstruir conocimientos. Sí, y hay toda una discusión dentro del trabajo social acerca de si es una ciencia o si es una disciplina que se nutre de varias ciencias para proponerse un abordaje, podríamos decir, más práctico, ¿sí? Y quizás, yo no voy a saldar esta discusión, en todo caso es una discusión que las estudiantes y los estudiantes de trabajo social pueden dejarse así como abierta, ¿no? Como una ventanita abierta a pensar si el trabajo social es una ciencia, y si fuera una ciencia, la pregunta sería eso, ¿cuál es el objeto del trabajo social? ¿Sí? Bien, tiene que tener un método científico, excelente. Y vamos a... Esta discusión, por ejemplo, acá en nuestra cátedra somos varios, algunos, Seba y yo, los que venimos de la ciencia política. Y van a ver que a veces aparece como ciencias políticas, justamente porque no hay un acuerdo respecto de si la ciencia política, algunos somos partidarios de que sí, que la ciencia política tiene un objeto propio, y otros piensan que las ciencias políticas, lo mencionan así en plural, porque piensan que es una disciplina que se nutre de la sociología, de la historia, del derecho, de inclusive la economía, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esto no es una discusión, digamos, que esté, podemos decir, del todo saldada. Sí, esta cuestión del método. Y sobre todo,
me interesa que hoy nos preguntemos qué tienen en común, ¿sí? Y en qué difieren las ciencias naturales de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en general, primero lo que vamos a tener que referir es que la ciencia es una forma de conocimiento entre otras, ¿sí? Es decir, nosotros tendemos a sobrevalorar, si quieren, la ciencia como forma de conocimiento y a infravalorar otras formas de conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que hay conocimientos ancestrales, hay conocimientos que se van pasando de generación en generación, ¿sí? Hay conocimientos que tienen que ver con el mundo de la práctica, ¿sí? Hay conocimientos que tienen que ver, como digo, con el mismo hacer. Piensen en un deportista, por ejemplo, ¿sí? Que va mejorando su técnica, quizás no por un conocimiento científico, que ahora vamos a ver de qué se trate, ¿sí? Ese conocimiento científico, y quizás va mejorando su práctica a través de conocer su propio cuerpo, de observar a otros deportistas, ¿sí? Es decir que mantengamos una idea amplia, ¿sí? Acerca del conocimiento y que no todo conocimiento es ciencia, ¿sí? Pero eso, digamos, no lo invalida como conocimiento per se, ¿sí? Ahora sí, ustedes insistían, y me parece que le dieron en la tecla, en esto de que una ciencia se caracteriza por tener un método científico. La semana pasada Sebastián hablaba de que la ciencia tiene una serie de reglas, ¿no? Que son las que le otorgan validez a ese conocimiento, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de esas reglas, digamos, que le otorgan validez para que ese conocimiento sea considerado un conocimiento científico? Bueno, son algunas de las cosas que fueron mencionando ustedes y que también aparecen en este texto de una invitación a pensar lo social, ¿sí? Vamos a pensar al método científico como un método sistemático, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que sea sistemático? Que sea ordenado y que guarde cierta coherencia interna. ¿Qué quiero decir con esto? Con que los que sean mis presupuestos, ¿sí? Luego deben volcarse en, por ejemplo, lo que sea mi experimentación, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo de las ciencias naturales, ¿sí? Pero, por ejemplo, que si yo estoy intentando, por ejemplo, medir una temperatura, ¿sí? Lo voy a hacer con los instrumentos necesarios para la medición de la temperatura y no voy a recurrir a otros instrumentos que me servirían, por ejemplo, para medir otra cosa, ¿sí? En ese sentido, el método científico es riguroso. Y una cuestión que se aplica a las ciencias naturales y también a las ciencias sociales, y vamos a ver lo problemático que esto es en las ciencias sociales, es la necesidad de ser muy precisos conceptualmente, ¿sí? Es decir, que si hablamos de temperatura, para seguir con el ejemplo, vamos a tener que definir qué entendemos por temperatura, ¿sí? Parece una obviedad, pero si lo llevamos al plano de las ciencias sociales, como mencionaba el otro día Sebastián, cuando nosotros hablamos de familia, puede ser que yo entienda la familia de una determinada manera, que ustedes entiendan qué es la familia de otra, puede ser que la idea de familia sea distinta hace 100 años que hoy, ¿sí? Puede ser que la idea de familia sea distinta para una persona que vive en Argentina que para una persona que vive en Marruecos, ¿sí? Donde quizás la familia se entiende de manera mucho más extendida. Es distinta la idea de familia que tiene, por ejemplo, la comunidad gitana, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con estos términos que tienen tantos significados? Bueno, yo voy a necesitar precisarlos y empezar diciendo que yo entiendo por familia y voy a dar una definición de familia que puede ser acertada o no, ¿sí? Lo que es importante es que yo la defina claramente para que se entienda, por lo menos en mi investigación, qué va a ser considerado familia y qué no,
¿sí? En ese sentido va a ser fundamental para la ciencia esta elaboración teórica, ¿sí? Y que luego entonces pueda yo valorar lógicamente los argumentos. Es decir, que si yo definí de cierta manera cómo entiendo la familia, luego cuando la vaya a estudiar varias familias, por ejemplo, realmente incluya esas que consideré bajo mi definición y pueda excluir aquellas que no entran en mi definición conceptual, ¿sí? Eso también hace a esto que yo hablo de, y que dice nuestro texto, de una invitación a pensar lo social, a la coherencia interna. Son exigencias que no tenemos en el sentido común, ¿sí? Pero sí son exigencias de un método científico que se pretenda riguroso. Y también vamos a sumar a la idea de ciencia que nuestros planteos y nuestros hallazgos se sustenten empíricamente. ¿Qué quiere decir empíricamente? Que se sustenten en datos, ¿sí? Es decir, que las elaboraciones científicas no tienen que ver con elucubraciones meramente teóricas, ¿sí? Sino que la idea de ciencia de alguna manera siempre va atada a que hay un referente empírico, hay un referente, hay una referencia en la realidad. Eso igualmente nos va a llevar a otra discusión que sería larga de sostener acerca de qué son los hechos, ¿sí? Acerca de qué es la realidad y de cómo nosotros podemos conocer esa realidad. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada, por ejemplo, Sebastián hablaba de la idea de la mujer trabajadora, ¿sí? Y decíamos que el solo hecho de distinguir entre los sexos, ¿sí? Mujeres y varones, puede parecer un hecho, digamos, absolutamente incuestionable, ¿sí? Un dato, ¿sí? ¿Qué es una mujer y qué es un varón? Y sin embargo, hoy hay toda una discusión en relación a cuáles son los atributos, ¿sí? De la femineidad y de la masculinidad y de qué es lo que me permite a mí definir algo como mujer o como varón, ¿sí? Entonces, digo, vamos a sostenernos en datos a sabiendas de que esos datos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, siempre son datos que ya están construidos por una mirada que es una mirada social, ¿sí? Si queremos pensarlo en otro ejemplo, pensamos en la idea de niños o de niñas o de la infancia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros hoy puede resultar una obviedad cuando vemos a una niña, un niño de unos 4 o 5 años, decimos eso es un niño o es una niña, ¿sí? Sin embargo, si viajáramos en el tiempo hace 200 años, nos encontraríamos que hace 200 años no había una idea de infancia tal como tenemos nosotros hoy, sino que esas personitas, ¿sí? De pocos años en la Tierra eran considerados como adultos, ¿sí? Como personas, ¿sí? Simplemente a lo sumo en desarrollo biológico, pero que no tenían atributos específicos, ¿sí? Como los que hoy nosotros les damos a la idea de niñez, y, por ejemplo, una niñez que tiene que ser preservada, que tiene que ser cuidada, que no puede trabajar, que no puede realizar las mismas actividades que realizamos los adultos, ¿sí? Entonces, algo tan sencillo como el sexo o como la edad, que hoy nos parecen un dato, ¿sí? Objetivo de la realidad, vemos que también son datos que están construidos sociohistóricamente, ¿sí? Ahí Lorena introduce una idea interesante para pensar esta idea del método científico que tiene que ver con la replicabilidad, ¿sí? De los estudios y la posibilidad de, decimos nosotros, de mostrar la cocina, ¿sí? De la investigación, ¿sí? En general, lo que hacemos las científicas y los científicos cuando discutimos no es solamente discutir los resultados a los que se llega. Digo, por ejemplo, tasas de desocupación, ¿sí? Nosotros
cuando discutimos si la desocupación hoy está en el 20 o en el 30%, lo que vamos a exigirle a ese científico que plantea que la desocupación es del 20%, lo que le vamos a pedir es que nos muestre la cocina de su investigación. Es decir, ¿y vos cómo llegaste a ese resultado? ¿Sí? Y entonces lo que va a tener que poder hacer ese científico es mostrarnos primero cómo define la desocupación, ¿sí? Esto que hablábamos de la precisión conceptual. Entonces, para mí, una persona desocupada puede ser una persona que no tiene trabajo, simplemente, ¿sí? Otros, el INDEC, por ejemplo, va a definir a un desocupado no solamente como aquel que no tiene trabajo, sino que desocupado es aquel que buscó activamente trabajo, ¿sí? Porque si no, por ejemplo, muchos de ustedes que son estudiantes y que han decidido dedicarse de lleno al estudio, dependiendo de cómo nosotros definamos desocupados, ustedes serían desocupados o no, porque quizás no están trabajando, pero no están buscando trabajo. Entonces, de acuerdo a la definición del INDEC, ustedes no serían desocupados. ¿Se entiende? Alguien que me diga sí, no. Sí, se entiende, profe. Bien, excelente. Entonces, está muy bien esto que trae Lorena Francés a través del YouTube, que tiene que ver con que esta replicabilidad significa que otro científico debería poder, con las mismas definiciones que tengamos y aplicando el mismo método, llegar a conclusiones más o menos equivalentes. Renata, ahí hay dos intervenciones de dos A ver, ¿me las estudiantes que contás, Betty? tienen... Porque yo no veo los comentarios. Sí, ahora te lo leo. Son contrapuestos, me parece importante que los aclares. Uno dice, las ciencias naturales no cambian, en cambio las ciencias sociales sí, porque el objeto de estudio está sujeto a constantes cambios. Y Cintia dice, tanto las ciencias sociales y naturales están en constantes cambios. Bueno, está bueno. Es una discusión de esto que ahora vamos a llamar epistemológico, ¿sí? Episteme, la palabra episteme tiene que ver con la idea del conocimiento, ¿sí? Son como preguntas acerca de cómo conocemos, ¿sí? Y durante mucho tiempo sí se pensó que las ciencias naturales eran más estables, ¿sí? Porque estudiaban, como también por ahí está diciendo Mayra Godoy, que están haciendo referencia a las ciencias naturales a, como digo, a cuestiones que son más estables. Yo me animaría a decir que hoy las ciencias, tanto las naturales como las ciencias sociales, admiten que son producto del desarrollo humano y que como tal las propias ciencias naturales han ido sufriendo modificaciones. Pensemos simplemente en una cuestión que es la posibilidad que hoy tienen las ciencias naturales de observar cuestiones que eran inobservables hace 100 años, como el ADN, ¿sí? Entonces, unas ciencias como son las ciencias médicas, hoy abordan el mismo objeto, que es el cuerpo humano, de manera completamente distinta a como lo hacían hace 50 o 100 años. Y eso es porque el cuerpo humano cambió. Y no sé si es que el cuerpo humano cambió o cambió nuestra manera de conocerlo, porque hoy tenemos instrumentos que nos permiten, como les digo, conocer las células en un nivel de profundidad que era imposible hacerlo hace 50 años, ¿sí? Y ahí la pregunta sería, ¿pero entonces ya existía el ADN hace 150 años? Y bueno, ahí dejo la pregunta, no me animo a hacer yo ninguna respuesta, ¿sí? No sé si hace 150 años existía el ADN, ¿sí? Ubican el ADN, lo que estudiábamos en biología, ¿sí? Eso que va por adentro de las células y carga con toda nuestra información genética, ¿sí? Uno podría decir, sí, el ADN está desde que existen las células, y otros nos van a decir, el ADN existe desde que hay un ser humano
que construye instrumentos capaces de observarlo, ¿sí? Así que ahí vemos que también las ciencias naturales van cambiando. Va cambiando, cambia muchísimo con la teoría de la relatividad de Einstein, que se dan cuenta, pongámosle muchas comillas a esto, ¿sí? Que gran parte de toda la matemática sobre la que se había fundado, ¿sí?, nuestro mundo, nuestro alrededor, los edificios que construimos, en realidad es apenas una parte de la matemática, ¿sí?, la que llamamos la matemática euclidiana, pero que después hay toda otra matemática no euclidiana y nos preguntamos ¿para qué? Nos pasamos estudiando, ¿sí?, que los triángulos suman, ¿sí?, ¿se acuerdan? 180 grados, creo, los ángulos de los triángulos forman, ¿sí?, 180 grados, y después nos vamos a enterar que hay triángulos, no sé si las llegan a ver, digamos, triángulos que tienen más de 180 grados y triángulos que forman menos de 180 grados, y que eso también aparece en el universo, ¿sí? Entonces yo hoy me animaría a decir que también las ciencias naturales, ¿sí?, son ciencias cambiantes, porque aunque el objeto podríamos pensar que es un objeto entre comillas estático, nuestra manera de conocerlo va también cambiando, ¿sí? Sí, en todo caso, vamos a plantear que esta discusión que nosotros estamos teniendo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales tiene que ver con el momento, con el propio momento, digamos, no de surgimiento, pero sí de auge, ¿sí?, de las ciencias naturales, y que casualmente, o no tan casualmente, coincide con el momento que nosotros identificamos como de surgimiento de la sociología, ¿sí?, que vamos a estar pensando más o menos hacia mediados del siglo XIX, y quiero que todos estemos de acuerdo en que mediados del siglo XIX es allá por 1850, por decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí voy viendo que Emiliano habla de Einstein, sí. Emiliano Pisani dice: la relatividad general de Einstein está en un punto que le está por encontrar errores o cosas que se van a tener que cambiar, sí. Decía, mediados del siglo XIX, ¿sí?, pensemos 1800, 1850, inclusive nos podemos remontar un poquito más atrás, a fines del siglo XVIII, las ciencias naturales, ¿sí?, observan un progreso desconocido hasta entonces, porque empezamos a ver que a través de las ciencias naturales se puede conocer el mundo y se puede también intervenir sobre ese mundo. Quiero decir, empiezan a entenderse que las catástrofes ambientales, por ejemplo, no tienen que ver con un castigo divino, ¿sí?, sino que hay fenómenos naturales que se pueden explicar a través del descubrimiento de las leyes que gobiernan ese mundo natural, ¿sí?, las leyes que gobiernan el clima, ¿sí?, y entonces hoy, por ejemplo, tenemos lluvia porque tiene que ver con la condensación del agua, etcétera, etcétera. Entonces, las ciencias naturales de alguna manera comienzan a hacer una respuesta muy valiosa, digo, pensemos que es el momento donde esto que decíamos, la medicina empieza a intervenir sobre los cuerpos, a abrir los cuerpos, una vez que los cuerpos han muerto, ¿sí?, se abren esos cadáveres para poder estudiar qué tienen adentro, y a partir de eso poder también trabajar sobre los cuerpos vivos, cosa que antes no se hacía porque se consideraba que era una blasfemia, digamos, ¿no?, abrir un cuerpo creado por Dios, ¿sí? Entonces, este auge de las ciencias naturales lleva a muchos a preguntarse si es posible también encontrar las leyes que gobiernan el mundo de lo social
Y entonces de esa manera, así como gracias a las ciencias naturales podemos tener un mejor control de la naturaleza, si fuera posible encontrar las leyes que gobiernan el mundo de lo social para también de esa manera poder gobernar mejor nuestras sociedades. Y no es una pregunta que carezca de sentido si pensamos que esos 1800, fines del 1700, son momentos muy convulsionados, sobre todo en Europa, pero que también lo vamos a ver en América Latina con los movimientos independentistas, en un momento en donde se ponen en cuestión lo que podríamos llamar el orden dado, ¿sí? La idea de que existe un rey, por ejemplo, y que ese rey gobierna por mandato divino, son ideas que se empiezan a poner en cuestión con la Revolución Francesa, ¿sí? Por ejemplo, planteando que todos los seres humanos somos libres, iguales, y por ende tenemos que ser fraternos, ¿sí? Digamos, hermanarnos entre nosotros, y entonces aparecen ideas vinculadas a la democracia, pero también aparecen entonces discusiones acerca de cómo gobernar ese mundo social, porque si somos todos libres e iguales, ¿sí? ¿Con qué derecho alguien va a venir a imponernos, ¿sí? Unas reglas unos a otros? ¿Sí? Entonces son momentos convulsionados. Pensemos en Europa, son momentos donde ese desarrollo científico lleva también a un desarrollo tecnológico que se conoce como la revolución industrial, donde se empiezan a producir manufacturas a gran escala y donde también empiezan a desarrollarse medios de transporte que permiten no solamente construir muchas más manufacturas, sino también expandirlas a lo largo y a lo ancho de todo el globo, vamos a decir, en barcos a vapor primero, y después con el invento del motor a explosión, con el combustible fósil, con el petróleo. Entonces eso también va a llevar a la mayor concentración de población en las ciudades, en desmedro de lo que era la vida de los seres humanos hasta, me animo a decir, mediados del siglo XIX, una vida que era básicamente rural, ¿sí? Nuestra vida en las ciudades, esto que seamos seres de ciudades, es una cosa bastante reciente si pensamos en la historia de los seres humanos, y esas ciudades que se van poblando cada vez más van generando nuevos problemas, problemas de hacinamiento, problemas, ¿sí? Problemas como los que conocemos hoy, de pandemias, ¿sí? Pero también conflictos sociales, luchas por mayor igualdad. Entonces, pensar en una ciencia que pudiera ayudar a gobernar mejor, ¿sí? Esas ciudades se convierte en un horizonte deseable, y ahí no van a ser pocos los científicos que se coloquen dentro de lo que vamos a conocer en poquitas unidades como científicos de la corriente que vamos a llamar positivista, ¿sí? Que van a pensar entonces que el método de las ciencias naturales es el método científico que debe también ser aplicado a las ciencias sociales, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver en la placa que tenemos una columna que dice monismo metodológico, ¿sí? Y esto del monismo metodológico tendrá que ver con los simios, con los primates. ¿Qué quiere decir esto del monismo? ¿Como único? Exacto, mono, ¿sí? Como del monopatín, ¿sí? Por uno. Va a haber toda una corriente que plantee, y casi me animo a decir que es una discusión que sigue vigente hasta hoy, ¿sí? Muchas veces a las ciencias sociales se nos exige que tengamos el mismo método que tienen las ciencias naturales, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar dentro de la corriente positivista, como les dije, lo vamos a encontrar dentro de una corriente, por ahora yo las voy mencionando y ustedes apúntenlas por ahí y después van a ver que les hace sentido, no solamente en nuestra materia, sino lo que es interesante de esta materia en relación a las carreras que ustedes estudian, es que después uno puede ir como colocando a los autores que vamos viendo en otras materias en algunas de estas corrientes que nosotros vamos mencionando. Una corriente que uno podría ubicar también dentro del monismo metodológico
es la corriente funcionalista, ¿sí? Que para quienes estudien, por ejemplo, ciencias de la educación, va a aparecer muy presente esta idea de que, por ejemplo, hay determinadas instituciones que tienen determinadas funciones. Por ejemplo, la familia tiene una función, la escuela tiene otra función, ¿sí? En general, estas corrientes positivistas o funcionalistas recurren a a metáforas biologicistas. ¿Qué quiero decir? Que tienden a pensar la sociedad a la manera que se piensa un cuerpo humano. Entonces, en general, tienden a pensar que la sociedad es un organismo que para que funcione bien, digamos, cada parte, podríamos decir cada órgano, ¿sí? Cada parte de la sociedad tiene que cumplir correctamente su función, como pasa con el cuerpo humano, ¿no? Donde los riñones tienen que procesar y separar, digamos, lo que son las partes a descartar, donde los pulmones tienen una función que es la de llevar oxígeno a todo el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con que hay corrientes que piensan a la sociedad también como un cuerpo, ¿sí? Y mente sano, ¿sí? Es decir, como un cuerpo que funcionaría de manera armónica y que ese es su funcionamiento normal y que van a entender cualquier desviación, ¿sí? De esa normalidad como algo a ser subsanado, ¿sí? Como algo a ser reparado y como algo extraordinario, es decir, como algo que no debería suceder. Entonces, los conflictos que se dan en la sociedad son pensados como un problema, como un estado irregular de la sociedad. Vamos ahora después a pasar a nuestros puntos de partida, pero ustedes ya los han visto. Nuestra materia parte, o nuestra cátedra por lo menos, parte de entender que el mundo social es un mundo conflictivo, que no es una situación excepcional, que no es una situación que se da cuando hay una situación solamente de crisis. O podríamos pensar en todo caso que para la sociología o para las ciencias sociales, la sociedad siempre está en crisis, siempre está en conflicto porque siempre hay relaciones de poder y de disputa de ese poder. Pero para no avanzar todavía con eso, entonces, y quedarnos en esto que estoy definiendo, ¿sí? Como el monismo metodológico, el objetivo, entonces, de quienes adscriben a esta idea de que debiera haber un mismo método para las ciencias sociales, como es el método de las ciencias naturales, que se basa básicamente en la observación de los datos de la realidad, el objetivo va a ser encontrar cuáles son las leyes que gobiernan la vida social. Y entonces, así como las ciencias naturales descubren, ¿sí?, leyes como la ley de gravedad, sería tarea de las ciencias sociales encontrar cuáles son las leyes, y cuando pensamos en una ley estamos pensando en algo que no cambia, estamos pensando en algo que es igual en todos lados, porque la ley de gravedad funciona acá, en China, en un espacio rural, en un espacio urbano, ¿sí? Hoy, hace 100 años, ¿sí?, las leyes tienen esa característica de ser inmutables. Este monismo metodológico va a pretender encontrar esas leyes inmutables, ¿sí?, ahistóricas, ¿sí? Se entiende esta idea de ahistórico como que no tienen historia, que no cambian con el tiempo y que gobernarían el mundo de lo social. Por el contrario, nuestro concepto básico en esta unidad no es el del monismo metodológico, sino el del pluralismo metodológico. Porque ya desde el siglo XVIII, ¿sí?, es decir, 1700 y tanto, hay toda una corriente que empieza a plantear esta idea de que hay una distinción básica entre las ciencias naturales y las ciencias que podríamos llamar en ese momento del espíritu, ¿sí? No decían ciencias sociales, hablaban de las ciencias del espíritu, que tienen que ver con las ciencias culturales y con las ciencias históricas, y que esta diferencia estaría dada justamente por cuál es su objeto, esto que decíamos hace un rato, ¿sí? Tienen objetos que son distintos. El mundo natural
Las ciencias naturales estudiarían un mundo natural que es independiente del ser humano. Después el ser humano interviene sobre ese mundo natural y vaya si lo hemos hecho, y vaya si estamos, digamos, cargando con los costos de haber intervenido sobre ese mundo natural. Pero en principio el mundo natural sería un mundo independiente del ser humano. Quiero decir, la célula, ¿sí? Tiene un funcionamiento que en principio es independiente del ser humano. Después, pues, nosotros, como digo, podemos intervenir, hacer mutaciones genéticas, etcétera, etcétera, pero en principio esa célula no es una creación humana, ¿sí? Entonces sí, las ciencias naturales tendrían como objetivo explicar los distintos casos mediante esas leyes que decíamos, leyes universales, ¿no? Leyes que son ahistóricas, inmutables y universales en el sentido de que se dan de la misma manera en cualquier lugar. Pero también la diferencia radicaría en que estas ciencias que podríamos llamar del espíritu, culturales, históricas, o que hoy podemos llamar ciencias sociales, estudian un mundo que es producto de la acción humana. Y entonces la tarea de estas ciencias humanas estaría más bien en comprender, ¿sí? Comprender los casos individuales, particulares, a través de su interpretación. Y acá aparece una palabra que va a ser súper importante, que vamos a retomar sobre todo en la unidad 4, ¿sí? Y por eso también ténganse paciencia, ¿sí? Porque esta primera unidad de alguna manera anticipa cosas que van a terminar de cerrar, ¿sí? Ténganse paciencia porque hay cosas que es como que la ficha va a ir cayendo, ¿sí? Conforme vayamos avanzando en nuestro programa. Una palabra central de la unidad 4 va a ser esta idea de interpretación, ¿sí? ¿Alguno se anima a decir qué es interpretar algo? Y si alguien lo está poniendo en el chat... Cada uno ve. ¿Cómo, perdón? La forma que cada uno ve o le da el concepto de algo. Claro, yo diría, interpretar es lo mismo que escuchar. Cuando yo digo, no te interpreto lo que me estás diciendo. No vendría a ser no sería más relacionado al entender lo que una persona quiere decir, porque nosotros escuchamos. Exacto. Entendiendo. Exacto, vamos al entender. Y entender, ¿sí? Uno siempre habla de entender respecto de un sentido, ¿sí? Entonces tiene que ver con esta cuestión que planteaba Sebastián el viernes pasado, en relación a que el mundo social es un mundo cargado de sentidos, ¿sí? Cargado de significados. Y entonces la tarea de estas ciencias sociales o de estas ciencias del espíritu va a ser entender esos significados de ese mundo social, ¿sí? Entonces, fíjense que toda esta discusión acerca de ciencias sociales y ciencias naturales, lo que nos va mostrando es que hay diferencias ontológicas, estoy yendo a la parte de abajo de la filmina, ¿sí? Diferencias ontológicas. El ontos, ¿sí? En griego y después en latín tiene que ver con el ser de la cosa, ¿sí? Si la cosa es distinta, eso me va a llevar a que haya también diferencias epistemológicas, que decíamos que la episteme tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Entonces, si yo, dependiendo de cómo entienda, ¿sí?, que es el objeto que voy a estudiar, es la manera en que lo voy a estudiar. Si yo pienso que la sociedad es comparable a un organismo biológico, puede ser que lo estudie con las mismas herramientas que estudiaría una célula, ¿sí? O que estudiaría el cuerpo humano o cualquier ente biológico, ¿sí? Ahora, si yo entiendo que el mundo social no tiene nada que ver con el mundo natural, porque básicamente se define por ser un mundo cargado de sentidos, necesariamente la manera de conocer ese mundo social también va a ser distinto. Esto de que esas diferencias ontológicas se traducen en diferencias metodológicas, epistemológicas,
aparece por ahí en el texto de una invitación a pensar lo social, ¿sí? Entonces, podríamos decir, dime cómo crees que es el objeto y te diré cómo lo estudiarás, ¿sí? Insisto con esto, nosotros vamos a partir de la idea, y es el primer punto de partida con el que comenzamos, que el mundo social es un mundo que está cargado de significados. Entonces, necesariamente nuestra manera de conocer va a tener que partir del hecho de buscar comprender esos significados, de buscar interpretarlos. Es decir, que no es la observación en ciencias sociales, ahora vamos a ver, si bien existe, nunca es una observación que supone que lo que está viendo es el objeto en sí mismo, ¿sí? O que, por ejemplo, ¿sí? Sebastián hablaba la semana pasada del mate, ¿sí? Imaginémonos todos en la cabeza rápidamente un mate, ¿sí? Si yo pienso un mate, para nosotros esa vasija, ¿sí? Con esa bombilla, tiene un significado que es mate. Ahora, si me voy a Marruecos, ¿sí? Seguramente se van a preguntar qué es ese objeto, si es un cenicero, para qué se usa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Se escuchó mis gritos de fondo también? No escucho. Si mi hijo grita, protesten. Profe, Sí. ¿podría repetir la frase que dijo un ratito? La de ¿quién es el objeto? Ah, exacto, digo, es un jueguito, ¿no? Porque viene de otra frase, ¿no? Pero sería, ¿no? Dime cómo entiendes que es el objeto y te diré cómo crees que tienes que estudiarlo, ¿sí? Digo esto porque me interesa que estén muy atentos y atentas, ¿sí? Ahí donde escuchamos en los medios de comunicación, pero como les digo también en las materias que vamos estudiando en nuestras carreras, esta idea, por ejemplo, de pensar a la sociedad como un cuerpo humano, ¿no? Cuando se dice la sociedad está enferma, ¿no? Y aparece siempre con letra catástrofe, ¿no? La sociedad está enferma, la enfermedad de tal cosa. Cuando yo pienso de esa manera, efectivamente pienso que entonces puedo ir a estudiarla con el mismo método que usan las ciencias naturales, ¿no? Usando una observación directa, midiendo con indicadores medio así, inmediatos, y probablemente ahí me esté perdiendo mucho acerca de los significados. ¿Sí? Bien, avanzamos un poquitito con cosas que ya entonces fuimos diciendo en las clases pasadas. Entonces, vamos a decir que las ciencias sociales, ¿sí? Estudian un mundo hecho por agentes. Cuando hablamos de agentes no estamos pensando en el agente 86, ¿sí? Sino que vamos a ver que agente es cualquiera que es capaz de acción, ¿sí? Cualquier sujeto que es capaz de acción, entonces todos nosotros somos agentes, ¿sí? Y que está entonces cargado de sentido para los propios agentes. Este mundo social, a su vez, decía Sebastián la semana pasada, es un mundo complejo, ¿sí? No complejo porque uno diga, qué difícil, qué complejo, sino complejo acá quiere referir a que es multicausal, ¿sí? Va a ser difícil encontrar en ciencias sociales un fenómeno que uno pueda explicar por una única razón, ¿sí? También los invito y las invito a que desconfíen, ¿sí? De aquellas explicaciones que atribuyan una única causa a un determinado problema. En general, en ciencias sociales, en el mundo de lo social, los problemas siempre son multicausales. Entonces, no es tan sencillo en ciencias sociales decir
Si A, entonces B, como decimos en ciencias naturales, ¿sí? Si yo suelto un objeto, el objeto cae. ¿Por qué? Porque está la ley de gravedad, ¿no? Bueno, en ciencias naturales uno puede encontrar una única causa para un determinado efecto. En ciencias sociales, siempre esa causalidad va a ser una causalidad compleja. Y una cuestión que además tenemos que sumar y que alguien decía por ahí, voy viendo, veo mejor el intercambio del YouTube que el chat nuestro del Meet. Alguien por ahí lo decía en relación a la diferencia entre las ciencias sociales y las naturales, es que además en las ciencias sociales es muy difícil la experimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo intentos, porque están los monos, los que avanzan por el lado de la monometodología, y entonces han intentado hacer experimentos en ciencias sociales, en el sentido de intentar aislar el resto de las variables, ¿no? Y entonces experimentar con los seres humanos, por ejemplo, sometiendo a las personas a determinadas órdenes, ¿no? Y estudiar a ver cómo reaccionan. Pero eso tiene varios problemas de corte ético, ¿sí? En general, en general las ciencias sociales lo que estudian es el mismo mundo en el momento en que sucede, podríamos decir. Y ahí es difícil aislar las variables, como cuando uno se encierra en un laboratorio, ¿no? Y genera como las condiciones que uno dice ceteris paribus, ¿no? Condiciones donde yo tengo perfectamente medida la temperatura, la presión, la humedad de mi laboratorio para que mi experimento, ¿sí? Salga sin afectación de otras variables. Eso en ciencias sociales es imposible de hacer, ¿sí? Y también, entonces por eso decimos, no existe la experimentación, ¿sí? De la misma manera que en las ciencias naturales. Y sobre todo, como decía Sebastián la semana pasada, el mundo social es un mundo cargado de sentidos, y entonces vamos a ver que Giddens, que es una que ustedes tienen acá en la bibliografía ampliatoria y que vamos a seguir trabajando sobre todo con quienes nos acompañen en el segundo cuatrimestre, Giddens va a plantear que hay una doble hermenéutica en las ciencias sociales. Hermenéutica, la palabra hermenéutica tiene que ver con esta idea de la interpretación. Hermes era la diosa que interpretaba los mensajes de los dioses para traducírselos a los seres humanos, ¿sí? Era la que era capaz de leer en el cosmos, ¿sí? Las estrellas, y no decir hay una estrella al lado de la otra, porque eso lo vemos todos, ¿sí? Sino que era capaz de interpretar, ¿sí? Qué significaban esas estrellas. Entonces, la idea de hermenéutica nos remite a esta idea de la interpretación y de la comprensión. Y Giddens va a decir que en ciencias sociales hay una doble hermenéutica, porque la primera hermenéutica, la primera comprensión, la primera interpretación del mundo es la que hacemos todos nosotros para vivir en sociedad, básicamente, ¿sí? Nosotros somos sujetos que todo el tiempo estamos interpretando señales, ¿sí? Obviamente, cuando vamos a cruzar la calle interpretamos una señal que es el semáforo en rojo, amarillo o verde, pero también todo el tiempo estamos interpretando cuando hablamos con otra persona, me está entendiendo, no me entiende, con qué cara me mira, todo el tiempo, aunque no seamos conscientes, estamos haciendo un trabajo de interpretación, y todos nosotros, si hacemos cualquier pregunta del orden de las ciencias sociales, como por ejemplo preguntarnos hoy, ¿por qué la gente hoy no acata las medidas de distanciamiento social de la misma manera que hace un año? Esa sería una pregunta para una investigación recopada en ciencias sociales, ¿sí? Ahora, así como es una pregunta recopada para investigar en ciencias sociales, si yo les pregunto a cada uno de ustedes por qué hoy no se mantienen las medidas de distanciamiento, seguro cada uno de ustedes tenga una respuesta para dar, porque cada uno de nosotros está buscándole
un sentido a esa acción, ¿sí? Entonces algunos dirán que no se mantiene porque estamos cansados, porque hay que salir a trabajar, porque se le tiene menos miedo al virus, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, todos nosotros ya tenemos una primera interpretación, una primera comprensión del mundo social, que es, como decía Sebastián la semana pasada, la interpretación del sentido común. Por eso Giddens va a decir que las ciencias sociales son una doble hermenéutica, porque lo que intenta interpretar es un mundo que ya está interpretado por los agentes, por los actores o por las personas. ¿Sí? Ahora sí, esa doble hermenéutica no solamente significa que las ciencias sociales interpretan un mundo ya interpretado, sino que, como decía Seba la semana pasada, también sucede que ese mundo que ya está interpretado, una vez que nosotros como científicos sociales publicamos nuestros datos, publicamos nuestros hallazgos, damos entrevistas, participamos en los medios de comunicación, damos clases, etcétera, etcétera, también intervenimos sobre ese mismo mundo social, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la pandemia, dentro del CONICET, el año pasado se armó un comité especialmente para trabajar sobre COVID, ¿sí? Y obviamente ahí están los proyectos que hoy están desarrollando la vacuna que parece que comienza a desarrollarse en Argentina, ahí se desarrolló el barbijo ese que se publicita, no vamos a decir las marcas porque si no pedimos que nos paguen, aprovechamos que estamos en YouTube y podemos pedir financiamiento, pero digo, un montón de investigaciones, el plasma, etcétera, que fueron derivados, digamos, de esa unidad de COVID que se hizo dentro del CONICET. Pero también dentro del CONICET los investigadores en ciencias sociales nos abocamos a entender también cuáles eran los efectos de este COVID en términos del impacto social que generaban las medidas de distanciamiento. Y eso también hizo luego que se fueran cambiando las medidas, ¿sí? O que se fueran reorientando, por ejemplo, los mensajes en relación a cómo prevenir, cómo mantener las medidas de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, pensemos en un circulito, ¿sí? Como que medio como que se muerde la cola a sí mismo, en el sentido de que las ciencias sociales a su vez impactan en el mundo social que estudia. Y veamos cuán distinto sucede eso en las ciencias naturales, porque Sebastián la semana pasada decía que a la célula no le importa lo que nosotros digamos de ella, ¿sí? La célula no cambia porque nosotros digamos que adentro de la célula hay ADN, ¿sí? No se ve modificado su comportamiento. En cambio, la sociedad sí se ve modificada por el aporte que hacen las ciencias sociales, ¿sí? Y por eso tenemos que ser muy responsables en qué hacemos y qué decimos desde las ciencias sociales, porque si empezamos diciendo que la ciencia en nuestro mundo moderno tiene históricas, una legitimidad y universales, ¿sí? En el sentido una validez, de la misma manera, una importancia mucho mayor que otras formas de conocimiento, tenemos que ser cuidadosos con el conocimiento que estamos produciendo y con cómo lo transmitimos, porque eso también va a generar efectos, ¿sí? Para cerrar esta idea del pluralismo metodológico, la ciencia, nosotros vamos a proponer que este pluralismo metodológico tiene que ver, por una parte, con que el método de las ciencias sociales no puede ser entonces el mismo de las ciencias naturales, porque nuestros objetos de estudio son de naturaleza distinta. Pero a su vez, cuando nosotros hablamos de pluralismo metodológico, vamos a referirnos a que dentro de las ciencias sociales podemos utilizar una variedad de métodos, ¿sí? Podemos tener abordajes más de tipo cuantitativo, y cuando hablamos de algo cuantitativo, nos referimos a algo que se puede contar, ¿sí? Que puede tener como una especie de traducción numérica, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podemos trabajar, como vamos a trabajar en unas pocas unidades,
con una encuesta que se hizo para conocer las creencias religiosas que hay en la Argentina. Entonces después podemos llegar a decir que hay un 70% de argentinos y argentinas que se declaran agnósticos, ¿sí? O podemos recurrir a las encuestas, como decíamos, esta del INDEC para medir el nivel de actividad. Entonces, encuestar y ver si la gente está trabajando, está buscando trabajo o no trabaja ni busca trabajo, ¿sí? Y eso lo podemos medir, ¿sí? Medir cuantitativamente. Podemos trabajar con datos estadísticos, como los que trabajaron con una de las actividades de una invitación a pensar lo social, vieron que hay una primera actividad que tiene que ver con los accidentes vehiculares, ¿sí? Nosotros podríamos hacer una investigación en Comodoro Rivadavia recurriendo a datos estadísticos que nos dé la municipalidad para ver, por ejemplo, qué días de la semana se producen más choques, ¿sí? Si los choques han aumentado o disminuido en este último año, si esos choques los protagonizan mujeres o varones, si hay de por medio consumo de determinadas sustancias que alteran la posibilidad del manejo, ¿sí? Y esos datos estadísticos nos permitirían seguramente llegar a resultados interesantes, ¿sí? Y digo, nos permitirían luego proponer quizás determinadas intervenciones, qué sé yo, como puesto, ¿no? La idea del alcohol cero, o poner más controles los fines de semana si vemos que es ahí cuando se producen más accidentes, ¿sí? Ahora voy al comentario que hace Milu Garría. Pero eso nos va a dar una parte, ¿sí? de la realidad. Va a estar bueno combinar ese abordaje cuantitativo con un abordaje más cualitativo, ¿sí? Más acerca de las cualidades, más acerca de los significados. Y entonces vamos a combinarlo con entrevistas en profundidad, o podemos hacer observación de determinadas dinámicas, ¿sí? Y una observación que no es ni chismorrotear ni estar ahí distraído, sino una observación concentrada para intentar comprender los fenómenos sociales a través de la observación. Y lo que vamos a proponer sobre todo es lo que ahí abajo aparece como su triangulación, ¿sí? Que es combinar en una misma investigación quizás un abordaje cuantitativo con un abordaje cualitativo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y que, por ejemplo, si volviendo con el caso de los accidentes, si nos encontramos con que los accidentes son protagonizados especialmente por varones jóvenes, bueno, ese dato, ¿sí? Es un resultado, pero ahí nos queda por indagar acerca del por qué, ¿sí? Y entonces ahí lo que nos convenga hacer sean grupos focales, que es un método que consiste en proponer a varias personas participar de una conversación en donde se van tirando determinados temas, y quizás un tema interesante para conversar sea cuáles son las imágenes, ¿no? Acerca de la masculinidad que tenemos entre nosotros y nosotras, y quizás parte de esos accidentes vehiculares se expliquen porque hay una idea de que los varones tienen que ser rápidos y furiosos, como dice la película, ¿sí? Y entonces esta idea de ser rápido y furioso me lleva a terminar en un accidente. Y ese sentido, esos significados no los voy a encontrar simplemente en el dato estadístico. Voy a tener que también combinarlo con un abordaje, como decimos, más cualitativo, ¿sí? Bueno, educación vial en las escuelas, mencionan por acá. Ver esta cuestión de los grupos etarios, entonces eso, concentrarnos quizás en hacer capacitaciones no solamente en las escuelas, sino en los lugares de trabajo. Bien, dejo a Miru tu comentario porque ya me quedó medio atrás porque seguíamos discutiendo esta cuestión de ciencias naturales y ciencias sociales. Quiero avanzar un chiquitín, ¿sí? Y volver entonces a esta imagen con la que empezamos
el encuentro de hoy, de este samba, ¿sí? Después de 2 años sin ir al colegio. ¿Qué es esto? Este samba, ¿qué significa? Que, o sea, desde mi punto de vista, que Samba se lo coloca como en el lugar que se espera que reaccione una persona que no va 2 años después a la escuela. ¿Y cómo quedaría? Como que sin la educación se volvió rebelde, por así decirlo. Ajá, díganlo en criollo, chicas, ¿eh? No nos ve nadie. Sin eso, 2 años de colegio. Claro, empezó a delinquir. Ahí Daniel habla de estigmatizar. Que capaz está más bien, digo los compañeros. ¿Qué sería? A ver. Díganlo así de una. ¿Qué? Un chorro. Un chorro, chicos, es un chorro, ¿no? Es un pibe chorro, ¿no? Lo que entendemos. ¿No? ¿Y qué es lo que nos da las pautas de que es un chorro? El armamento. La Bien, ¿algo pistola. más? Su vestimenta. Creo que su forma de vestir, las cosas que lleva. Exacto, exacto. Apariencia. Ajá, Su color bien. de piel. El aro en la Exacto. ceja. Claro, porque fíjense, no sé si lo tienen el dibujito de Samba, ¿sí? Pero en Samba está el niño que lo sabe todo, ¿sí? Hay uno que siempre llora y tiene miedo, que es pelirrojo, que no sé cómo se llama, ¿sí? Sin embargo, lo ponen a Samba, que es morocho, ¿no? El estereotipo, dice Joaquín Aguilera, ¿no? De una persona que roba, porque es inculta, ¿sí? El arma. Bueno, y fíjense, no sé si todos estaban al comienzo, esto empezó a circular, que fue un tuit, sobre todo entre los grupos que este fin de semana, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, que fue donde se determinó, digamos, el cierre de las escuelas por la situación epidemiológica, empezó a circular entre los grupos que estaban en contra, ¿no? del cierre de las escuelas. El cabello, dicen por ahí. Pero esta imagen con la pistola, ¿sí? En realidad, como veíamos al comienzo, los que se sumaron primero, claro, prejuicio social, dice por ahí Laura, este samba en realidad sale de una diseñadora que se llama Ame Canela, que es una chica que participa de un colectivo que se llama Identidad Marrón. Para los que les interese el tema, busquen en Facebook Identidad Marrón, porque es todo un grupo de gente que justamente empieza a reivindicar esta identidad marrón, ¿sí? Esto de ser el morocho, ¿sí? De tener marcas, tendencias indígenas, ¿sí? Como las tiene Samba, y ahí igual después esto va a quedar, así que no hace falta que lo lean ahora, pero ella cuenta que conoció a Samba en el 2014, cuando empezó el profesorado de artes visuales, y una docente le recomendó que viera Samba, y dice, es la primera vez que vi a alguien de mi color, ¿sí? En la televisión pública. Y dice, Samba, como muchos niños y niñas en Argentina, tiene la piel marrón, su ascendencia es indígena, que se encuentra borrada de las pantallas y de los libros y de las publicidades, podríamos decir también, ¿sí? Es decir, es una identidad que no aparece habitualmente en los medios masivos de comunicación. Y dice, ese samba podría ser cualquiera de mis alumnos de Zabaleta, Soldati, el Bajo Flores, que son barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que dice que me mandan audios diciéndome que de grande quieren trabajar para comprarse un auto, una moto, ayudar a sus familias. Y ella, cuando se hace este samba y cuando se lo tatúa, ¿sí? En el tatuaje, ella pone, ¿qué dijiste de la villa? ¿Sí?
y dice, tengo un tatuaje de Samba Turro diciendo, ¿qué dijiste de la villa? Porque estoy cansada de que vengan a jugar de visitantes, a minimizar el enorme esfuerzo que hace la gente de las clases populares para sobrevivir, bueno, etcétera, etcétera. Y fíjense qué pasó con esa imagen, ¿sí? Cómo se transformó, le metieron un revólver que en la imagen original no estaba, ¿sí? Y usaron esa misma imagen dándole un sentido completamente inverso. ¿Se ve? Sí. Entonces, lo que quiero que pensemos con esto y que repasemos acerca de esos puntos de partida que traía la semana pasada, es que creo que con una imagen como esta, a todos nos queda claro que el mundo social es un mundo cargado de discursos. Y con esto que decía Sebastián de que discurso no es lo que se dice parado arriba de una tarima, ¿sí? Sino que discurso tiene que ver con todo aquello que transmite, ¿sí? Un significado. Y acá no hay, o sea, está el texto este, ¿no? Samba después de 2 años sin ir al colegio, pero los significados se dan a través de los íconos, de los dibujos, ¿no? El arito, alguno decía por ahí el pelo, el corte de pelo, la ropa deportiva, ¿no? Son todas signos que nosotros en Argentina, porque quizás llevamos esta misma imagen a otro lugar y piensan que es un jugador de fútbol, ¿sí? Pero nosotros entendemos con estas distintas referencias gráficas, ¿sí? Que tienen un discurso, aunque no sea un discurso hablado, ¿sí? Hay significado en esta imagen que a todos nos significa un pibe chorro, ¿sí? Ahora, decíamos que el mundo social es un mundo relacional y fíjense que este pibe, ¿sí? Chorro, se define en relación a otros posibles personajes que no serían pibes chorros, ¿sí? El niño que lo sabe todo, y sería raro que lo encontremos con estos atributos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese color de piel de Samba se define de manera relacional con otros que son más blancos o frente a otros que son más negros, ¿sí? La cuestión de la raza me parece que queda clara esta cuestión relacional. Digo, cualquiera de nosotros, inclusive hasta los más blanquitos, nos vamos a Europa y vamos a ser caracterizados como latinos, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque en Europa, y mi color de piel no cambia, mi color de piel sigue siendo la misma. Sin embargo, en otro contexto y en relación con otros, ¿sí? Voy a ser percibida, leída, interpretada e identificada de otra manera. Entonces, ni siquiera una cuestión como la raza, uno podría decir que es una cuestión esencial a cada uno de nosotros, ¿sí? O que nuestro color de piel es un dato objetivo de la realidad. Mi color de piel significa una cosa en Argentina y significará otra en otro contexto. Acá Sandra dice, usaron al personaje para justificar el racismo, el odio. Antes del 2020, que los chicos no van a la escuela, en varias provincias, claro, hay varios chicos que no tienen clases, exacto, ¿sí? Además, desconocer, ¿no?, la realidad de una provincia como la nuestra. Acá Laura dice, el color de piel, qué mal enseñado está. A ver, Laura, si querés profundizar un poco en esto, si querés por ahí. Digo, entonces, decíamos, es relacional. Y vaya si este mundo no es conflictivo, ¿sí? Y vaya si este mundo no es conflictivo, ¿sí? Que volviendo a esta imagen que empieza siendo de una manera reivindicativa, o sea, ya era conflictiva antes, ¿sí? Porque por algo esta chica decide tatuárselo, ¿sí? Diciendo que y obviamente ahí están los proyectos que hoy y sin embargo se reconvierte, que parece que comienza a desarrollarse. Probablemente esos mismos que hablan de la villa son los que después hacen esta imagen y le ponen un revólver a Samba, ¿no? Y no a cualquier otro.
Y entonces también vamos a decir que el mundo social es un mundo dinámico, porque en principio tampoco esta imagen existiría si no existiera un personaje como Samba. Y Samba no es un personaje que existió siempre en la televisión, porque como decía la propia autora de la imagen, ella tuvo que esperar muchos años para encontrar en la televisión, ¿sí? Alguien, un personaje que representara esa identidad marrón, digamos, ¿sí? Eso también nos lleva entonces a que, y lo que quiero sobre todo que discutamos con esta imagen, que espero que quede claro, ¿no? el fin pedagógico, ¿sí? No porque acordemos para nada con esta imagen, es que justamente esta imagen que dice Samba, después de 2 años ir al colegio, supone además que hay leyes en el mundo social. A ver si alguien se anima. ¿Cuál sería, digamos, si tuviéramos que formular la ley social, ¿no? Que estaría detrás de esta imagen? ¿Cuál sería? Como que sin educación termina siendo un chorro. ¿Cualquiera de nosotros sin educación termina siendo chorro? No, capaz el prejuicio es que si encima sos morocho y, no sé, estás en una villa, lo más probable es que seas chorro. Exacto. Pero sí, son prejuicios, porque hoy vos capaz podés poner, no sé, un hombre con un traje y ponés a alguien siendo blanco o morocho y está vestido como está el Samba, y al que le vas a decir que es chorro es el que está como Samba, no el que está de traje. Sí, claro, digamos, en general la imagen que tenemos del chorro es algo más parecido a este Samba y no a la gente que lava su fortuna, manda su dinero a las Islas Caimanes, ¿sí? Y que probablemente sean bastante más chorros que un pibe chorro, ¿sí? Fíjense que detrás es tal cual como lo está diciendo la compañera, ¿sí? Detrás de esta imagen hay una supuesta ley social que dice que los pobres, ¿sí? Si no van a la escuela, se convierten en delincuentes, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a insistir con la contingencia del mundo social. Y acuérdense que esta idea de lo contingente tiene que ver con algo que no es necesario, ¿sí? Con algo con que no necesariamente tiene que ser de esa forma. Exacto, por ahí Vane dice que todo el que se viste así tiene... Bien, entonces... insisto con esta contingencia, porque inclusive podemos llegar a encontrarnos, ¿sí? Alguien puede llegar a hacer una investigación que encuentre que la mayor parte de los robos a mano armada se producen por parte de jóvenes de piel marrón, ¿sí? Y que visten un jogging como el que tiene acá Samba. Ahora, eso no es una ley natural, ¿sí? Eso no significa que todos aquellos que tengan la piel marrón y usen jogging van a ser delincuentes. ¿Se entiende cómo funciona el sentido común cuando intenta establecer leyes naturales para el mundo social? Sí, profe. Bien, vamos entonces ya, perdón. Creo que igual está muy visible esta apariencia relacionado en lo marginal. Quizás es siempre lo que se ve, pero obviamente que detrás igual hay otras apariencias que también exponen lo mismo. Solamente es visible eso siempre. Bueno, por eso justamente, sí, perdón. Por eso ahí está lo discursivo, que uno ve algo, pero también hay otras características en lo color, de lo marrón, ¿no? Laura recuerda un caso, exacto, de un enfermero, y era un poco igual de marrón, las mismas altas